Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Veo tanta gente que lo está pasando tan mal, que llegan con tanta desesperación y sobre todo muy afectados psicológicamente, que yo lo que les digo es que mejorando el intestino pueden mejorar muchísimos de sus síntomas, o sea que esto ya no hay salida, que luchen, quiero decir, que indaguen para que alguien les pueda ayudar a mejorar el intestino y que desde luego, si hacemos una alimentación correcta, yo creo que es como todo, siempre con profesionales que te puedan ayudar. Gestionamos esto que hemos dicho del estrés. De verdad es que se van a acabar esas dietas tan restrictivas, van a poder tener una calidad de vida, ¿no? Muchos de estos pacientes y de estas personas es que no salen, no tienen vida social por los problemas que tienen, ¿no? A nivel cutáneo, a nivel articular, a nivel de muchas cosas. Entonces, claro que se puede mejorar la salud digestiva, pero lo más importante es que si mejoramos nuestra salud digestiva, es una inversión a corto, a medio y a largo plazo. Hoy me acompaña la doctora Silvia Gómez Senent, quien tiene una larga experiencia estudiando el tubo digestivo e investigando a fondo la microbiota intestinal. Hablaremos con ella sobre la importancia de una buena salud intestinal y su implicación en multitud de enfermedades. Repasaremos además los tratamientos y recomendaciones nutricionales para mejorar nuestro intestino y entender el porqué de los problemas digestivos. Bienvenidos al episodio 151 del podcast de Cristina Mitre. ¿Sabes que tú eres el mejor mecenas de este podcast? Sí. Tú haces que este proyecto sea posible y todo sin que te cueste dinero. Cada vez que compartes mi contenido con tus amigos, me regalas estrellas y reseñas en Apple Podcast, das al like o comentas las publicaciones del podcast en Instagram, ayudas a que pueda seguir contando buenas historias. Todos esos pequeños gestos que apenas te llevan unos minutos consiguen que cada domingo puedas sorprenderte con una nueva entrevista. Porque cuanta más visibilidad tenga el podcast, más atractivo será para todas esas marcas que apuestan por el contenido experto e independiente que hacemos en el podcast de Cristina Mitre. Gracias, mis queridos escuchantes, por ayudarme a hacer el periodismo con el que siempre soñé. Doctora, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Yo fenomenal, muy contenta de poder charlar contigo de un tema tan fascinante como la microbiota y el intestino, que hoy vamos a aprender un montón de cosas. Silvia, dices en tu libro Universo Microbiota que basta un pequeño esfuerzo divulgativo y un cambio de hábitos por nuestra parte para conseguir una transformación radical tanto en nuestra cantidad de vida como sobre todo en la calidad de la misma. ¿De verdad que es tan fácil? Bueno, nuestros hábitos de vida sí que es fácil cambiarlos y si entendemos el por qué tenemos que cambiarlos, ¿no? Yo creo que una buena explicación de esto es lo que ayuda a que nosotros cambiemos nuestros hábitos de vida. Fíjate, la divulgación es más complicado. ¿Por qué? Porque es cierto que esto de la microbiota hay personas que les cuesta todavía entender que realmente tenga un papel tan importante en nuestra salud, ¿no? Entonces, a veces esto es como que mucha gente se queda incrédula, ¿no? De cómo estos bichitos, que ahora hablaremos, realmente tienen tantos superpoderes, ¿no? Realmente. Pero sí, si realmente explicamos todo esto y de manera sencilla, por supuesto, claro que sí, es más fácil de lo que pensamos. Pues es el objetivo que me he marcado hoy, así que vamos a ello. El investigador español Carlos López Otín, quien ya estuvo en este podcast, nos contaba que nuestra salud y nuestra calidad de vida, aunque pueden estar condicionadas por nuestra genética, dependen en mayor medida del estilo de vida de cada persona, ¿no? Silvia, ¿cómo nos condicionan
también nuestros hábitos e incluso nuestras creencias. Me ha gustado mucho porque hay una frase buenísima del libro que me he apuntado, una frase que recoges de George Bray, que dice: los genes cargan el arma y el entorno aprieta el gatillo. Eso es. Al final, bueno, todos tenemos nuestro componente genético, es decir, nuestra genética que nos puede predisponer a desarrollar pues cualquier enfermedad. Pero cada vez estamos dándonos más cuenta que lo que se conoce como la epigenética, es decir, todo lo que rodea, ¿no?, a esa genética, pues puede cambiar nuestra genética realmente y nos puede condicionar a que a lo mejor estar predispuestos a una enfermedad de Parkinson, porque tengamos un antecedente familiar, pues un padre, un abuelo con enfermedad de Parkinson. Si nosotros cambiamos pues nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, nuestra gestión del estrés, nuestro ejercicio, la genética ya no tiene tanta fuerza y lo demás lo podemos modificar con este tipo de hábitos, ¿no? De todos los hábitos, ¿cuáles son los que más impacto tienen en la salud digestiva? Pues fíjate, yo creo que si tuviéramos que enumerarlos, por ejemplo, yo pondría la alimentación y en un segundo caso el estrés, fíjate, la gestión del estrés. Luego iría el ejercicio y otras cosas que menciono en el libro, ¿no? Pero es verdad que lo primero la alimentación. Fundamentalmente. ¿Y dónde mete, tú que ves, que has visto ya tantos millones de pacientes, casi millones, sí, yo creo, has dicho en el libro, sí. ¿Cuál es el error más común? Porque una cosa es la burbuja de Instagram, lo que contamos, y otra cosa es la realidad de una consulta como la que tú tienes en el Hospital de la Paz de Madrid. Pues mira, el error en muchos casos es que por ese desconocimiento a veces que has comentado antes, no lo de divulgar, la gente lo que tiende es que cuando, por ejemplo, nos sienta algo mal o empezamos a tener síntomas de algún tipo, sea digestivos o heridas en la piel o cualquier cosa de este tipo, la gente lo que hace es retirarse alimentos. Desde un punto de vista al principio pues tiene un poco sentido, ¿no? Pues relaciono, no sé, te pongo un ejemplo sencillo, que si quito el gluten pues me dejan de aparecer granitos. Entonces, lo que vemos muchísimo en las consultas, que esto hay que cambiarlo, es que la gente llega con unas dietas muy, muy restrictivas, ¿no? Entonces, no es tanto la restricción de los alimentos, que no digo que en casos haya que hacerlo, ojo, que esto no es ser extremista, pero sin embargo lo que sí que hay que hacer, y eso es lo que no se pone foco ahora mismo, es mejorar el intestino. Si nosotros mejoramos el intestino, todo lo demás va a mejorar. No es cuestión de quitar alimentos y eso es una cosa que se está haciendo ahora con muchísima frecuencia. ¿Y cómo se mejora el intestino? Uy, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, a ver, pues un poco las bases, ¿no? Lo más importante es una buena alimentación. Siempre se repite al final lo mismo, pero es como muy de sentido común, pero es así: alimentación, gestión del estrés, ejercicio y algo tan bonito como puede ser el tener unas buenas relaciones sociales, ¿no? También el autocuidarnos, ¿no? El saber un poco darnos nuestro espacio a nosotros mismos. Entonces, todo eso, aunque parezca que estamos así charlando como algo que no, bueno, pues que no está escrito en ningún sitio, ya cada vez hay más evidencia acerca de esto, ¿no? Que realmente todos estos aspectos que te acabo de comentar, pues tienen evidencia en que eso mejora el intestino y que con eso, si lo conformamos como un hábito, pues vamos a mejorar seguro. Silvia, se habla mucho del fenómeno inflammaging o inflamación crónica. Yo creo que todos lo hemos oído hablar de este concepto, pero no tenemos muy claro qué es esto de la inflamación crónica, esta cosa como silenciosa. ¿Qué es y por qué está tan relacionada con el intestino? Bueno, pues porque en gran medida lo que nosotros vemos, la inflamación crónica no deja de ser, pues eso, un fenómeno que se produce en nuestro organismo cuando ha habido pues normalmente un agente dañino del estilo que sea, ¿no? Si ese agente es como constante, crónico, pues es una inflamación que se mantiene continua. Esa inflamación se produce por una activación del sistema inmunológico. Entonces,
¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos tenemos que dar cuenta que nuestro tubo digestivo, además de tener estos microorganismos, estos superhéroes que hablo yo, también tenemos un sistema inmune y es uno de los sistemas, o sea, es una parte del sistema inmune muy, muy importante, pues porque es como la entrada de todo lo que pasa por nuestro cuerpo, pasa por nuestro intestino, aparte, bueno, de la piel, que también contactamos con el exterior, ¿no? A través de la piel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando ciertas cosas pasan por nuestro intestino, nuestra microbiota, que ya supongo que hablaremos un poquito más adelante, pues reconoce como algo como extraño, el sistema inmune que hay en nuestro intestino, que es como la primera barrera que tenemos de protección, bueno, pues dice, esto lo conozco, no lo conozco, lo ataco o no lo ataco. Al principio, en un primer momento, si hay una situación pues, transitoria, pues bueno, el propio sistema inmune del tubo digestivo lo ataca y se acabó, se cierra el problema. El problema es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una dieta, imagínate, con azúcares refinados, con grasas saturadas continuamente. Eso nos hace cambiar nuestra microbiota. La microbiota manda una señal a ese sistema inmune que tenemos en el intestino y ya se forma una inflamación a ese nivel en el intestino, ¿vale? De primeras eso se puede mantener durante un tiempo, pero llega un punto que esa inflamación no la puede contener solo el intestino. Entonces ya llama a su sistema inmune general de nuestro cuerpo y es cuando se produce la inflamación a nivel general, ¿no? De todas las células del cuerpo, que es cuando ya ahí hablamos de los fenómenos de envejecimiento, ¿no? Al final, el envejecimiento no es solo que se te ponga el pelo blanco o que la piel se cambie, es un envejecimiento a nivel celular, ¿no? Por eso. Entonces, tenemos que pensar que, fíjate qué importante es esa puerta de entrada de nuestro tubo digestivo, nuestro sistema inmune digestivo, y es el que va a dar la señal al sistema inmune global, que es el que al final, bueno, pues va a perpetuar esta inflamación crónica. Claro. Y seguro que más de un escuchante cuando piensa en digestión está pensando en el estómago, pero como tú hablas en el libro, hay ese intestino delgado que tiene un papel importantísimo y que muchas veces no nos estamos acordando de él, ¿no? Hay dos fenómenos que tú explicas muy bien y que creo que son necesarios antes de entrar a hablar de la microbiota, que es la permeabilidad intestinal y la diferencia con la barrera intestinal, porque yo creo que lo hemos visto 1000 veces en redes sociales, en revistas, y creo que hay muchos errores y cosas sobreentendidas. ¿Nos explicas bien estos dos conceptos? Claro, mira, qué bonita pregunta, Cristina, porque totalmente me pasa mucho en la consulta esto, ¿no? La gente piensa que la permeabilidad intestinal es una cosa como muy conceptual, pero realmente es mucho más flexible, ¿no? Entonces, la barrera intestinal es una barrera física, es decir, es la pared que hay en nuestro tubo digestivo. Siempre hablo del intestino porque es donde se producen todos estos fenómenos, pero el estómago también tiene su barrera física, ¿vale? Pero es una barrera que está conformada anatómicamente y tiene sus capitas, tiene su capa de moco, tiene sus microbiota, tiene sus células, todo esto. Entonces, esa barrera es muy selectiva, es decir, ella es, por lo que te decía antes, es la que decide lo que entra, lo que no entra a la sangre y lo que va a quitar o no quitar, ¿vale? Claro, el concepto puramente de permeabilidad intestinal, desde el punto de vista médico, es que dentro de esa barrera intestinal, dentro de esas capitas, como hemos dicho, una de ellas son las células del propio intestino. Bien, pues si esas células, que yo lo pongo así en el libro, son los ladrillos de una casa, bien, esas células, el cemento que las une, es lo que llamaríamos permeabilidad intestinal. Es decir, si nosotros en esa casa los ladrillos no están bien sujetos por un cemento, por ahí pasa agua, se filtran humedades y demás. Ese concepto es el propiamente dicho de permeabilidad intestinal como tal. Es decir, en la barrera intestinal, las células del intestino están un poquito más separadas, que en condiciones normales es normal que estén abiertas, ojo, que es lo que permite pasar ciertos nutrientes. Pero cuando esa apertura es más perpetua, es cuando tenemos un aumento de permeabilidad, ¿vale? El problema
es que se extrapola el concepto de permeabilidad, tal como lo hemos hablado, esa separación de nuestros ladrillos de la casa, con que realmente si tú tienes permeabilidad intestinal o no la tienes, tu intestino está bien o mal, pero tu intestino está bien o mal si además el resto de elementos de la barrera intestinal están bien o mal. Esto es importante entenderlo. O sea, que esto es un solo factor y puede haber otros muchos, ¿no? O sea, la permeabilidad intestinal al final es cómo es de poroso esos ladrillos que hemos colocado y que se está filtrando, pero que puede haber otros problemas dentro del intestino más allá de la permeabilidad. Claro, ¿no? Porque la propia barrera, como tú decías, es esos ladrillos, pero encima de esos ladrillos está, por ejemplo, la microbiota, que es como una capa de pintura, y encima de esa microbiota está un moco, que es como si fuera un barniz. Entonces, son capitas que van haciendo que nuestra barrera sea más fuerte o menos fuerte. Entonces, si se nos estropea el moquito, la microbiota y los ladrillos están separados, entonces nuestra barrera está bastante deficitaria. O sea, que no es solo esa apertura o no de los ladrillos lo que nos va a dar la salud o la enfermedad. Y esto es importante entenderlo. ¿Y cómo sé yo si tengo permeabilidad intestinal? ¿Qué pruebas me tienen que hacer? Primero, ¿qué síntomas tengo para decir, uy, pues igual tengo permeabilidad intestinal? ¿Y cuáles son las pruebas que me van a hacer en la consulta para averiguarlo? Mira, te voy a responder primero a la segunda pregunta, ¿no? Hay como dos escenarios, ¿no? de pacientes o de personas. Tenemos la persona que realmente no tiene ningún síntoma, o sea, que está bien, pero que te viene a la consulta o te consulta simplemente porque, te decía antes, pues tengo un antecedente en mi familia de un cáncer de colon, de una enfermedad de Parkinson y quiero saber cómo está mi barrera intestinal, ¿vale? Ese paciente no viene con ningún síntoma. Entonces, como se ha demostrado con varios estudios que ciertas enfermedades están muy implicadas con cómo esté nuestra barrera intestinal, pues la persona viene a pedirte pues, que le estudies esa barrera. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es medir, digamos, estas tres patas importantes que te he comentado. El moco de la pared, la microbiota y ese cemento que une las células. ¿Vale? La permeabilidad, ok. Eso es. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, un test de microbiota que lo que nos va a permitir es ver cómo están los microorganismos que siempre están con nosotros en el intestino, cómo está ese moco, y un test de zonulina, que es una proteína que normalmente en condiciones normales la genera nuestro intestino, que es la que nos va a decir si esos ladrillos están más abiertos o menos abiertos, ¿vale? Luego tenemos el caso de un paciente que sí que tiene síntomas, es decir, que imagina, y además aquí podemos tener un grupo muy, muy variopinto de personas, o sea que es que siempre pensamos que vamos a tener síntomas digestivos y a veces no es así. Tenemos un paciente que a lo mejor te viene con una rosácea, que es una enfermedad de la piel, ¿no? Que te viene con una inflamación articular, una artritis, o la fibromialgia, que es una enfermedad ahora también muy frecuente, sobre todo en mujeres, que son dolores musculares, ¿no? Y entonces, como nosotros ya estamos conociendo que la barrera intestinal en su conjunto, no solo la permeabilidad, está implicada en este tipo de enfermedades, pues a lo mejor ya te vienen a la consulta una paciente que te dice, pues mira, tengo una fibromialgia y necesito ver cómo está mi intestino porque puedo mejorar mis síntomas de fibromialgia, ¿no? Entonces, esto también es muy frecuente. Y quizá he dicho dos, pero sería un tercer tipo de paciente el que te viene ya con síntomas. Es decir, síntomas de, imagínate, dolor de tripa, la tripa se nos hincha mucho, tenemos como ciertas intolerancias a alimentos. Esto suena mucho a barrera intestinal dañada, que hay que mejorar.
veremos cuál será de esas 3 patitas que te he dicho la que está alterada. Hay gente que tiene solo una pata, hay otra que tiene las 2 y hay otra que tiene las 3. Y en función de eso así haremos el tratamiento, que esto también es importante. Lo que me parece fascinante, Silvia, de lo que estamos contando es cómo al final algo que está en algo que está en nuestras tripas, por ejemplo, con el caso del Parkinson, al final es una enfermedad del sistema central nervioso, ¿no? ¿Cómo está? Esta sí que es la prueba de cómo, lo que dicen siempre, ¿no? El intestino, el segundo cerebro, ¿no? Eso que ahora es. me gustaría que... Claro, esa parte me parece fascinante. O sea, ya hay evidencia científica de que sí que está relacionada la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, con la barrera intestinal y con la permeabilidad intestinal. Eso es. Sí, mira, ahí yo esto lo cuento mucho porque es un ejemplo muy indicativo, que es el típico de wow, qué impactante, ¿no? Para responderte a esta pregunta, hubo un estudio hace tiempo, tú sabes que el Parkinson es una enfermedad que no se diagnostica de forma clínica, es decir, no podemos para una persona con Parkinson hacerle una biopsia cerebral, eso no se hace. Entonces, en un estudio se cogió personas que habían fallecido que tenían Parkinson, ¿vale? Y se les hizo una biopsia cerebral y una biopsia intestinal, ¿vale? Entonces, estudiaron qué pasaba por ahí. La enfermedad de Parkinson se caracteriza porque se deposita un tipo de proteína en las neuronas y normalmente se veían las neuronas cerebrales. Bien, pues no solo se vio ese depósito de la proteína en las neuronas cerebrales, en esas biopsias, sino que también en las neuronas, que no lo hemos dicho, de nuestra barrera intestinal, que también tenemos muchas neuronas, estaba esa proteína. Hasta ahí dices, bueno, pues hay una conexión. De hecho, hay muchos pacientes con enfermedad de Parkinson que antes de debutar con el Parkinson tienen síntomas digestivos. Ese inciso. Pero lo más bonito del estudio es que midiendo la edad de esa proteína, ¿vale? La proteína era más viejecita en las biopsias intestinales que las del cerebro. Y esos autores lo que concluyeron es la enfermedad de Parkinson empieza en el intestino, no empieza en el cerebro, por la comunicación con el nervio vago, ¿no? Justo estás mencionando el nervio vago, que nos hablas mucho de él en el libro y que es el actor protagonista, que no nos hablan mucho de él, y qué papel tiene tan fundamental para conectar nuestras tripas con nuestro cerebro, ¿no? Explícanos esto en nervio vago, ¿qué es lo que hace? Pues mira, el nervio vago es un nervio muy gordito que nos recorre todo nuestro cuerpo realmente. Tiene muchas fibras pequeñas, nerviosas, y se encarga de un montón de cosas. O sea, el nervio vago nos ayuda a tener sensaciones en la piel, en el oído, controlar frecuencia cardíaca, las digestiones, todo. Pero él es como una autopista grande, ¿no? Que lo que hace es comunicar las señales que el intestino, por esas neuronas que tiene unas fibras nerviosas, las señales que va percibiendo el intestino las transmite vía nervio vago al cerebro. Y viceversa, es decir, es una comunicación bidireccional. De ahí a que muchas veces, muchas enfermedades digestivas se diga que, bueno, claro, si estás estresado, tienes una depresión, pues te afecta tu tubo digestivo. Se mandan señales mutuamente el intestino y el cerebro vía nervio vago, señales de tipo químico fundamentalmente, eléctrico, hormonal y demás, para un poco acomodarse el uno al otro. Entonces, de hecho, hay cada vez más terapias que lo que hacen es controlar la actividad del nervio vago. Una de ellas es el mindfulness, ¿no? El mindfulness con la respiración hace que el tono del nervio vago lo podamos controlar y de esa manera, aparte de gestionar el estrés, esta autopista vaya como más tranquila, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Me parece fascinante el ejemplo que pones de la respiración como algo tan simple como respirar. Lo hacemos tan mal y puede tener un impacto tan positivo o tan negativo en nuestra salud, ¿no? Estabas hablando de esa pista de comunicación. ¿Qué puede provocar que ese nervio vago se vuelva de verdad vago y no transmita la información adecuada? Mira,
realmente pues lo producen muchas cosas, entre ellas pues lo que te decía, una alteración en la microbiota del intestino ya de por sí te genera pues eso, un cambio en esa tendencia, ¿no? En el paso de sustancias de un lado para otro. El estrés propiamente dicho ya se ha visto que también genera alteraciones en el nervio vago. Entonces, fundamentalmente, si nosotros controlamos estas dos cosas, la comunicación va a ser siempre muy buena. De hecho, hay estudios que dicen que si nosotros cuando respiramos y controlamos nuestra frecuencia respiratoria, nuestro corazón también se acopla a esa frecuencia respiratoria, y si en ese momento pusiéramos unos electrodos en el cerebro y unos electrodos en el intestino, la frecuencia de, digamos, de movimiento tanto del corazón, del pulmón como del cerebro y del intestino van sincronizados. Por tanto, parece que si nosotros ese eje central de corazón, cerebro, intestino y respiración lo controláramos, todo iría muchísimo mejor. Y la forma y el foco siempre es, pues eso, manejando mucho la frecuencia respiratoria. Uh-huh. Estabas hablando antes de la tonicidad del nervio vago. Aquí somos muy pro entrenamiento de fuerza en este podcast. ¿Cómo sé yo si tengo buen tono en el nervio vago? ¿Y algo aparte de la respiración se puede hacer para tenerlo con tono? Mira, dicen que, claro, eso es muy difícil de demostrar. Hay algún pequeño estudio que el tono vago además tiene un tipo de fibras, en concreto lleva fibras del sistema nervioso autónomo, en concreto el parasimpático, que está muy relacionado con nuestra vida social, nuestra interacción social. Entonces, una forma también de estimular nuestro nervio vago es que tengamos unas buenas relaciones sociales. Cuando digo esto no quiero decir que tengamos que estar de juerga todo el día. Se refiere a el tener, pues eso, comunicación con las personas, el tener una conversación que te genere un bienestar, ¿no? Eso sí que se ha visto. De hecho, hay también estudios que miden el tono del vago en función de personas y en el libro lo cuento, uno de los estudios era ¿no? Metían en Okinawa, personas, ¿no? No, ese es otro, vale. Este es uno que lo que meten, que es muy divertido, meten a unas personas en una fiesta que no se conocen y les miden el tono vagal antes de entrar a la fiesta. Entonces, lo miden con una serie de aparatos y demás. Y a la salida de la fiesta, pues vuelven a medir el tono vagal. Y luego les hacen unas encuestas de, qué tal lo han pasado, cómo se han sentido y demás. Y era curioso porque las personas que más habían interaccionado con más gente, se habían presentado a gente que no conocían de nada, primero se sentían mucho mejor y además su tono vagal era mucho mejor, era mucho más saludable, ¿no? Y esto, la verdad, pues es un poco también lo que yo cuento, que al final, y esto nos está pasando en la pandemia de alguna manera, ¿no? Que al reducir estas interacciones sociales, de ahí a que haya tanta gente que lo esté pasando también tan mal, ¿no? O sea, que al final todo tiene se encaja, se va encajando todo, sí. Todo está, al fin y al cabo, todo está interconectado, ¿no? Me ha gustado mucho un concepto del libro que dices que la microbiota es como nuestro documento de identidad intestinal personal. No demos nada por supuesto, aunque en este podcast ya hemos hablado de la microbiota. Explícanosla de esta manera fascinante. ¿Qué es la microbiota? Yo siempre digo que yo lo explico de una manera, te lo voy a contar como se lo cuento a mis pacientes. Ay, sí, así, a lo Barrio Sésamo. Entonces, mira, yo cuando estudié la microbiota hace ya bastantes años y me puse un poco a entenderlo, porque una cosa es el que está en el laboratorio viendo los bichitos en sí, que están ahí y saben sus funciones, pero claro, tú esto lo tienes que bajar a tierra y explicárselo a una persona cuando ve un test de microbiota y dice, sí, pero ¿esto qué significa? Yo no entiendo nada de esto, ¿no? Entonces esto lo que suelo hacer, y lo habrás visto en el libro, cuando intento entender ciertas cosas, me voy a cosas muy de la vida cotidiana. Entonces yo me fui a mi hijo y cuando yo estudiaba, ¿no? Y leía tantos nombres raros de bacterias, yo no soy microbiólogo, entonces yo decía, es que esto
hay que intentar simplificarlo para entenderlo. No quiere decir que... Entonces, sí, perder rigor. Eso es. Entonces, al final, la forma más sencilla de explicarlo es que lo que tenemos ahí dentro es un universo de microorganismos, ¿vale? De bichitos. Dentro de ese universo de bichitos tenemos desde bacterias, virus, hongos, parásitos, o sea, tenemos, no me gusta usar esa palabra, pero tenemos ahí una fauna de bichos, ¿no? Entonces, dentro de esa cantidad de bichitos, hay unos que son muy, muy buenos y hay otros que no son tan buenos. Pero deben de convivir juntos. Es importante que estén, porque de alguna manera los buenos controlan a los malos y los malos, por su afán de ser malos, quieren cargarse a los buenos. Pero esto es deseable, porque eso es lo que hace que tengamos un equilibrio, ¿no? Entonces te decía esto porque yo me fui a mi hijo, él es un friki de los cómics y me hablaba del universo Marvel y DC y yo esto no lo entendía, ¿no? Y yo un día le pregunté, David, dentro de estos universos, los villanos, los buenos que me cuentas, dice, y me explicó así con la inocencia a un niño, y dice, mamá, si es que tienen que existir los buenos y los malos, porque si no hubiera malos, los buenos no tendrían nada que hacer, ¿no? Es algo sencillo, pero es lo que yo les explico a los pacientes, ¿no? Hay un tipo de bichitos en nuestro intestino que no tienen una función tan deseable y sobre todo cuando empiezan a crecer en exceso. Nosotros tenemos que pensar que nuestra microbiota siempre, lo ideal es que esté en equilibrio y siempre dominada por esos bichitos más buenos. En el momento que hay un desequilibrio de la microbiota, que es lo que se llama disbiosis intestinal, ¿qué pasa? Que los bichitos estos malos empiezan a crecer, los buenos empiezan a bajar, y entonces ahí es cuando empezamos a tener los problemas, ¿no? Entonces, no quiere decir que los malos no los hayamos tenido y hayan aparecido de repente, no, es que los buenos han dejado de tener control sobre los malos, ¿no? Es como si, yo qué sé, Lex Luthor... Superman ya no le controla, pues entonces empieza a hacer de las suyas. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? ¿Y por qué decimos que es tan personal la microbiota? ¿Por qué es tan diferente mi microbiota de la microbiota de mi marido cuando vivimos juntos? ¿Por qué son tan dispares? Claro, pues porque tú vienes con una mochila distinta. Aparte de tu genética, que ya hemos hablado de ello, tú has nacido, Cristina, de una manera. O sea, tú has podido, cuando estuviste en la tripa de tu madre, pues tu madre tuvo unas condiciones de embarazo, sean las que fueran, no lo sabemos. No sé si fumaba, no fumaba, toma antibióticos, no toma antibióticos, toma alguna medicina, no sabemos. Pero eso ya fue inculcando, ¿vale? Tu DNI microbiano, ¿no? Luego después, ¿cómo naciste? No es lo mismo nacer vía cesárea que vía vaginal. El tipo de microbiota que va a tener tu intestino va a ser distinto, ¿vale? Luego es verdad que hay connotaciones y es verdad que un niño nacido de cesárea, por no alarmar, puede tener una microbiota muy similar a un niño nacido por vía vaginal, ¿vale? Luego a lo mejor pues a ti te dieron una lactancia materna y con el ejemplo que tú pones a tu marido una lactancia artificial. Eso entre otras cosas. Y luego también si has tenido o no has tenido hermanos. Eso influye mucho. O sea, hay niños que, bueno, esto también yo lo cuento mucho cuando los que tenemos más de un hijo, tú con el primer hijo, estás loca perdida, esterilizas todo cuando se le cae el chupete, le compras biberones nuevos cada 2x3 y sin embargo al segundo, si le ha caído el chupete, a lo mejor haces así, tal cual con la manita y se lo vuelves a meter en la boca. Todo eso también conforma la microbiota. Incluso haber tenido animales, ¿no? El haber convivido con animales, que parece positivo, ¿no? Muy positivo, claro. Y porque tú al final, los animales también tienen
su microbiota, sus bichitos internos, el que te dé un lametón o incluso, yo qué sé, que vayas al parque y este mismo ejemplo que te pongo, cuando con el primer niño casi le estás tú llevando de la mano por el tobogán y con el segundo le dejas que se rocíe con la arena, que se toque con otros niños, todo eso influye en tu microbiota. Justamente esta semana subía un podcast sobre nutrición y me decían, sí, Cris, nos cuentas mucho sobre nutrición, pero no nos dices la importancia de cocinar los alimentos. Y por lo que veo en tu libro, es súper importante a la hora de tener una buena microbiota. ¿Cuál es la mejor forma de cocinar los alimentos para que nuestra microbiota sea feliz? Mira, pues ahí depende también de qué tipo de alimentos, ¿vale? Y siempre un poco de forma generalizada. Pero hay una cosa que es un truco muy bueno que se suele dar cuando, por ejemplo, queremos cocinar lo que tiene que ver con la pasta, la patata, el arroz y demás, sí hay truquillos. Es decir, nosotros en la patata y el arroz tenemos una cosa que es el almidón resistente, ¿vale? Ese almidón, hay 4 tipos, digamos, de almidón resistente. El que es bueno para nuestra microbiota es el tipo 2. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Pues lo conseguimos de una manera muy concreta. Nosotros, por ejemplo, si hacemos unas patatas o un arroz, lo hervimos, como es habitual, le echamos agua muy fría, muy fría, muy fría, muy fría, lo dejamos reposar, lo metemos en la nevera y al día siguiente, o cuando pasen unas horas, lo volvemos a calentar y nos lo tomamos. Esto ha generado que dentro, por ejemplo, del granito de arroz, ese almidón haya cambiado de estadio y se convierta en un almidón tipo 2, que es el que es bueno para nuestra microbiota, por ejemplo, ¿no? Y esto es algo que hace que mucha gente que tiene muchas molestias al tomar hidrato de carbono, la patata y el arroz, si tú lo cocinas de esta manera, lo vas a tolerar muchísimo mejor y encima tiene beneficios para tu microbiota. Ahora, una breve pausa para contarte algo importante. ¿Sabes que tú eres el mejor mecenas de este podcast? Sí, tú haces que este proyecto sea posible y todo sin que te cueste dinero. Cada vez que compartes mi contenido con tus amigos, me regalas estrellas y reseñas en Apple Podcast, das al like o comentas las publicaciones del podcast en Instagram, ayudas a que pueda seguir contando buenas historias. Todos esos pequeños gestos que apenas te llevan unos minutos consiguen que cada domingo puedas sorprenderte con una nueva entrevista. Porque cuanta más visibilidad tenga el podcast, más atractivo será para todas esas marcas que apuestan por el contenido experto e independiente que hacemos en el podcast de Cristina Mitre. Gracias, mis queridos escuchantes, por ayudarme a hacer el periodismo con el que siempre soñé. ¿Y por qué? O sea, la razón principal de que sea tan importante que esta microbiota tenga los soldados buenos y también un poquito de soldados malos, pero que no le ganen la guerra. ¿Por qué al final es tan importante en nuestra calidad de vida? Pues fundamentalmente porque, claro, estamos hablando como de bichitos sin más y que están ahí y tienen un nombre y apellidos, pero es que cada bichito, cada familia de esos bichitos, lo que hacen, la importancia que tienen es que liberan una serie de sustancias y dependiendo de qué bichito sea o de qué familia sea, las sustancias que liberan van a ser más positivas o menos positivas. Y eso es lo que va a dar lo que va a importar a nuestra salud, ¿no? Muchas de estas microorganismos son los encargados de absorber y digerir determinados alimentos, de que ciertos alimentos nos sienten bien. Si tú tienes una microbiota de un tipo o de otro, pues habrá alimentos que a lo mejor no los toleras de la misma manera. ¿Y cómo podemos saber qué tipo de microbiota tenemos o si tenemos la microbiota en plena forma? Hombre, pues para saberlo al 100% es hacerse un test de microbiota, que lo que te va a determinar es, no olvidemos que estos bichitos lo que tienen es una información genética, como nuestras células humanas, los hematíes, los glóbulos blancos, las bacterias, los virus, todo esto que estamos hablando tienen un componente genético. Entonces, en los test de microbiota lo que se suele hacer es, a través de una muestra de heces, se estudia el material genético que hay ahí. Entonces, ya como los microbiólogos lo que han ido viendo es,
pues esta secuencia de ARN, que es lo que se suele ver, es similar a esta, pues esta bacteria se llama y le ponen el nombre. Entonces, con eso tú sacas como pues tu DNI de tu microbiota en ese momento. Lo que pasa que esto me suena un poco, o sea, ahora dirán, uy, pues igual me debería hacer un test de microbiota. No sé, me suena a veces como los test genéticos, ¿no? Me voy a hacer un test genético para ver qué alimentos necesito. Claro, tú te puedes hacer el test de la microbiota, pero realmente luego tiene una aplicación práctica a la hora de saber qué es lo que te tienes que tomar o cómo tienes que comer. Hace así con la cabeza, me está negando, así que... No, a ver, yo sí que suelo pedir en algún paciente sí que se necesita, ¿no? Pues por eso, porque a lo mejor han tomado muchos tratamientos y tienen una microbiota muy concreta. Normalmente los test de microbiota, lo ideal es para hacer, o sea, se usan sobre todo para ensayos clínicos, ¿vale? Pues realmente para los ensayos. Cada vez la evidencia que lo que ha ido demostrando es con ensayos clínicos y con test de microbiota en laboratorios bien hechos, es, por ejemplo, imagínate, coger un grupo de pacientes, no sé, te digo, con dermatitis atópica, por ejemplo, que también es algo muy frecuente, y les analizan su microbiota, te hablo intestinal, que también hay microbiota cutánea, microbiota intestinal, y han visto que todos ellos, o la mayoría de ellos, cumplen con un patrón concreto de microbiota, es decir, tienen una firma concreta, es decir, unas bacterias están más altas y otras más bajas, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones, depende del caso que tú tengas delante, no es necesario pedir un test de microbiota, porque cada vez hay más estudios que apuestan porque, bueno, pues el paciente, no sé, con Parkinson tiene estas alteraciones, el paciente con síndrome de intestino irritable tiene estas, siempre sabiendo que, claro, puede haber modificaciones porque influye mucho lo que luego tú en tu consulta también preguntes, por lo que te he dicho, pues tú puedes tener diagnosticado, no sé, un síndrome de intestino irritable, pero en tus últimos 2 años te has atiborrado antibióticos porque estabas con infecciones de orina continuamente, pues probablemente esa firma que iría de la mano por tener un colon irritable se ha variado porque has tenido que tomar muchos antibióticos. Entonces, a tu respuesta, no es necesario hacerse un test de microbiota. Lo ideal, lo deseable es tener a una persona que clínicamente te haga las preguntas necesarias para saber realmente cómo está tu salud. Eso es lo más importante. Y como somos tanto de suplementarnos por el artículo 33 y hay 50 millones de suplementos para mejorar tu microbiota intestinal, ¿los necesitamos? ¿Debemos ir al médico para que nos lo recete? No pasa nada por tomarlos. Luego entraremos en el tema de los probióticos. ¿Pero qué opinión tienes al respecto? Pues claro, esto es como todo en la vida, pues ni mucho ni poco. Es decir, hay cierta suplementación que es muy buena y que sabemos ya que tiene unos beneficios extraordinarios, tanto a nivel de microbiota como a nivel del organismo en general, el omega 3, la vitamina B6, el zinc, todo el magnesio, ¿no? Son ciertas vitaminas, minerales que son buenos tomarlos, ¿no? Porque nos previenen y ya hay estudios que confirman esto. Pero así porque, o sea, eso se puede tomar. La realidad es que esos suplementos poco van a cambiar tu microbiota. Van a cambiar otros aspectos, ¿vale? Pues porque el omega 3 se ha visto que mejora mucho la parte, por ejemplo, la función cerebral, otra serie de cosas. El omega 7, la parte de la piel. Pero realmente, relación directa con la microbiota, la suplementación no la tiene, salvo ciertas cosas como puede ser la glutamina que se usa en la permeabilidad intestinal. Hablas también en el libro, y en este podcast hemos hablado de la dieta baja en FODMAP, pero das un dato que me parece súper interesante, y es que pese a los efectos beneficiosos demostrados de la dieta baja en FODMAP, hay cierta preocupación en la respuesta a nivel de la microbiota intestinal. Entonces ahora dirán, ¿pero qué era lo del FODMAP? Recuérdanoslo, Cris, recuérdanoslo. Entonces, explícanos primero qué es esto de la dieta baja en FODMAP y esta preocupación que hay ahora en relación con la microbiota, porque conozco a bastante gente que está con este tipo, con este tipo de dieta baja en FODMAP, y por aclarar un poco. Claro, mira, la dieta baja en FODMAP fundamentalmente lo que te quita es
todo lo que tiene que ver con fructosa, ¿no? Y la fructosa lo tienen muchas frutas, muchas verduras, pero también te quitan gluten y lácteos. Entonces, tú si te pones a pensar, te quitan muchísimos alimentos, ¿no? O sea, en grandes grupos de alimentos. Entonces, ¿cuándo debe estar indicado? Está indicado en casos muy concretos realmente. Pero claro, ¿qué pasa? Que a la persona a pie de calle tú le pones una dieta baja en FODMAP y va a mejorar mucho, pero aunque no tenga grandes síntomas, porque es una dieta en ese sentido muy estricta, restrictiva. Pero claro, no vas a tener ni un gas, se te va a aplanar la tripa, no vas a tener ningún granito, todo eso está fenomenal. Pero no se debe tomar ese tipo de dieta simplemente por ese hecho, ¿no? Y esto es una moda que se está haciendo. La dieta baja en FODMAP tiene sus indicaciones concretas. En un paciente intolerante a la fructosa, claramente, intolerante al sorbitol, que es otro tipo de intolerancia. En ciertos casos de personas con disbiosis, con un desequilibrio de la microbiota, hasta que recuperamos el intestino, necesitamos quitar ciertos alimentos porque su intestino por sí mismo no lo puede digerir, pero no deben ser dietas que estén alargadas en el tiempo. De hecho, lo recomendable es que no se alarguen más de 2-3 meses. ¿Por qué? Porque eso sí que se ha visto, y eso ya hay estudios, que ese tipo de dietas, esa por ejemplo, pero hay otras muchas, también va a cambiar tu microbiota intestinal. ¿Por qué? Esto es como todo. Tú si a tu microbiota la enseñas durante X tiempo a comer sota, caballo y rey, digamos que la microbiota que comía lo demás o se encargaba de digerir lo demás, deja de trabajar. Y en ese dejar de trabajar, pues al final se va perdiendo su funcionalidad. Entonces la microbiota va cambiando. Entonces, hacer dietas tan restrictivas porque sí, no tiene ningún sentido. Y, por ejemplo, la dieta cetogénica, ¿qué relación hay entre dieta cetogénica y microbiota? Porque hicimos aquí un podcast completo sobre la dieta cetogénica y yo creo que de la microbiota no hablamos. Claro, pues a ver, la dieta cetogénica es un poco como la de FODMAP, ¿no? Al final, o la antiinflamatoria, es que hay muchísimas, ¿no? Pero tiene menos problema a nivel de microbiota, ¿vale? Porque es una dieta que no restringe tantos grupos de alimentos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y lo que hace fundamentalmente la dieta cetogénica es que produce mucha bajada de esa inflamación que hablábamos. Entonces, nos da mucho margen a que si nosotros bajamos esa inflamación también podamos recuperar algo de nuestro intestino. Igual, estas dietas no deben ser dietas que se deban hacer durante largos periodos. Esto es como todo. Lo ideal, y eso cualquiera te lo puede decir, es siempre una dieta saludable, por supuesto, y variada, siempre. Eso es lo ideal, ¿no? Y Silvia, el ayuno que está tan de moda y que se habla tanto, ¿qué relación hay entre el ayuno y la microbiota? Pues igual, sí que hay ya estudios que han visto efectivamente que el ayuno, ya no por mejorar síntomas digestivos o síntomas fuera del aparato digestivo, es que hacen como que nuestra microbiota descanse, ¿no? Como que si estamos comiendo continuamente, realmente nuestra microbiota está trabajando continuamente. Entonces, el ayuno es bueno para dejar descansar esa microbiota el tiempo necesario, pues como cuando nosotros dormimos, ellos también necesitan descansar. Entonces, ¿es recomendable? Sí, pero no ayunos súper prolongados. Hay gente que hace ayunos de 24 horas, eso no es bueno. Lo ideal y lo que dicen los expertos que se dedican a esto, pues son ayunos de, pues eso, 12-16 horas como mucho, no mucho más, ¿no? Y condensar nuestra comida en 8 horas. Pero no hacer un ayuno de estarse 2 días sin comer, eso no va a ningún sitio porque
puedes tener graves problemas, ¿no? Hablando del sueño y de la microbiota y del ayuno, fue una gran sorpresa leyendo tu libro porque me encontré con el butirato, que del butirato hablamos en este podcast hace ya varias temporadas, que el butirato procede de la fermentación de la fibra alimentaria bajo la acción de la microbiota, y resulta que el butirato, que ya nos habían dicho que iba a ser una cosa muy importante, parece que tiene un papel fundamental en la calidad y la conciliación del sueño. ¿Es así? Es así. El butirato es un ácido, o sea, forma parte de los ácidos grasos de cadena corta y, bueno, el butirato lo generan gran cantidad de bacterias de nuestro intestino, ¿no? Entonces, el butirato está implicado por, varias vías metabólicas en mejorar nuestro ritmo circadiano, en muchas cosas, porque no solo es en el sueño, ¿no? También se ha visto en el estrés, también ayuda muchísimo. Entonces, claro, es lo que te decía al principio, al final no es tan importante, o sea, sí lo es, pero no es la bacteria, sino lo que segregan las bacterias. Entonces, ya simplemente el tener ácido butírico, el que eso tengamos grandes cantidades de eso, es que ya tenemos una salud intestinal seguro buena por mucho tiempo, ¿no? Y ahora estarán diciendo, ¿y cómo podemos hacer para tener mucho butirato? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que comer? Pues mira, el ácido butírico lo generan varias de las bacterias que tenemos en nuestro intestino, ¿no? Bacterias lácticas que se llaman, que generan también ácido láctico, que también es muy bueno. Pero una de las bacterias que generan mucho ácido butírico es Faecalibacterium prausnitzii, se llama así, ¿no? Es una bacteria que tiene un nombre, les ponen atrás un nombre muy, muy peculiar, y es una bacteria que es la que genera esa capa de moco que hablábamos antes, de esa barrera intestinal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Y ahora te respondo a eso, que en la mayoría de las enfermedades que padecemos, el primer déficit que vemos en nuestra barrera intestinal, lo primero que cae es esa capita de moco. Si esa capita de moco cae, lo segundo que cae es Faecalibacterium. Entonces entiendes que el ácido butírico empieza a disminuir. El ácido butírico es el gran alimento de las propias células intestinales. Entonces, si entendemos esto, entendemos ya de por sí que el tener esa buena barrera intestinal ya nos va a generar una buena salud. ¿En dónde tenemos ácido butírico? En un montón de alimentos de la dieta mediterránea. O sea, los podemos conseguir en alimentos tipo frutas, tipo verduras, en los hongos también, cuando digo hongos, champiñones, todo tipo de hongos que también tienen betaglucanos, todo este tipo de alimentos que tienen polifenoles a través del metabolismo que tienen las bacterias, generan más ácido butírico, ¿no? Uh-huh. Una pregunta, si es tan importante la calidad y la conciliación del sueño, ¿me paso de frenada si te digo que puede ser una alternativa a los somníferos o eso es aspirar muy alto? Bueno, sí que se están utilizando, se están utilizando complementos directamente con butirato, ya directamente tomarlo. Y los hay, tú te compras ya el comprimido del butirato. El único hándicap que tiene eso es que muchas veces si nosotros nos tomamos el ácido butírico y no tenemos como el sustento, ¿no? Porque tú el ácido butírico te lo puedes tomar, pero si luego tu intestino no está bien, es como que no lo vas a absorber, no lo vas a... Entonces, eso todavía hay que darle una vuelta y media a ese tema, ¿no? Con el suplementar con ácido butírico. Va bien y te puede ayudar. Lo que pasa que en el ciclo de sueño y demás, donde se ha visto más implicaciones en el triptófano, serotonina, melatonina y todo este tipo de aminoácidos y demás, ¿no? Más que el ácido butírico como tal. Uh-huh. Bueno, igual en la 7ª, 8ª o 27ª temporada del podcast volveremos a hablar del butirato, que nos está dando mucho juego. Doctora, me gustaría hablar sobre los trastornos funcionales digestivos, los denominados TFD.
Yo no sé si es una microestadística, pero yo cada vez conozco a más mujeres que sufren de este tipo de trastornos. ¿Me confirmas mi hipótesis o no me avalan los datos? No, mira, te voy a contar. Esto suena políticamente incorrecto que yo te diga esto, pero es así. El síndrome de intestino irritable, que es el protagonista de los trastornos funcionales digestivos, hace años se metían como se metía al paciente, se le ponía esa etiqueta cuando realmente no teníamos muy claro lo que tenía dolor, tenía diarrea, tenía estreñimiento, tal, se le había hecho la típica colonoscopia y no tenía nada. Entonces, nada, esto es el colon irritable, estás nervioso, eres perfeccionista, eres responsable, ya está, te pasa esto. ¿Qué es lo que ha pasado con el síndrome de intestino irritable? Pues que cada vez se ha ido investigando más. Y de lo que antes era como un saco que se metían ahí a ciertas personas, ahora se está viendo que esto no está relacionado tanto con que seamos muy perfeccionistas o seamos muy responsables o tengamos mucho estrés. Se ha visto que el colon irritable lo que se produce es una alteración de la microbiota, un aumento de la permeabilidad y una inflamación en el intestino. Claro, tú si haces una colonoscopia, que es lo de meter el tubito por el ano e ir viendo, no vas a ver heridas, pero si hiciéramos biopsias pequeñitas del intestino, veríamos esa inflamación. Entonces, claro, ahora sabemos más del síndrome de intestino irritable y sabemos que realmente sí que tiene una base por la que se produce. Y ahora me dices, claro, ¿y por qué tanta gente? Hombre, pues por el tipo de vida que se lleva. Tenemos una alimentación mucho peor. Ya no hablo de que la gente coma mejor o peor, que también lo es, sino el tipo de comida que nos llega a la mesa. No es lo mismo la comida que se comía antiguamente, que era mucho más natural, había menos, se echaban menos herbicidas, menos cosas a los alimentos y no nos dañaba tanto el intestino, ¿no? El estrés, tenemos un estrés mucho mayor que nuestros abuelos y esto está demostradísimo, ¿no? Entonces, cada vez hay más personas con síntomas de síndrome de intestino irritable, pero también lo sabemos diagnosticar mejor nosotros, los médicos me refiero. ¿Por qué? Porque es lo que digo, antes se decía, y no se le daba más solución que, relájate y ya se te pasará, pero ahora ya sí que podemos aportar otro tipo de tratamientos a estas personas, ¿no? Que no es solo relájate, es mejorarles la microbiota, mejorarles el intestino. Uh-huh. Y esto además va añadido a que las personas con síndrome de intestino irritable suelen tener muchos problemas de intolerancias alimentarias. Y lo que antiguamente se llamaba colon irritable, que ahora se llama síndrome de intestino irritable, es porque cada vez más los estudios nos están demostrando que el síndrome de intestino irritable, por esa permeabilidad que tiene ya de por sí, el paciente genera otros síntomas fuera del aparato digestivo. Y son personas que a lo mejor tienen endometriosis, ovarios poliquísticos, migrañas, la tripa hinchada, un montón de otros síntomas que no tienen que ver tanto con el aparato digestivo que tú pensarías y además les altera muchísimo la calidad de vida. Entonces cada vez también la gente consulta mucho más porque ya no es tengo dolor de tripa o voy estreñido, porque al final uno va a una tienda, se toma algo para ir al baño y ya está. El problema es que ahora sabemos que esos síntomas que a lo mejor antes pues se pensaba que eran por el estrés o vete tú a saber por qué, tienen que ver con el intestino y se pueden encima curar. Estoy segura que nos están escuchando, Silvia, y al otro lado hay alguien que dice, esa soy yo o ese soy yo, ¿qué hago? ¿Qué les recomendarías? Yo siempre digo lo siguiente, cuando una persona ya ha consultado, en el caso del colon irritable, ¿no? Y no le han dado una solución, es decir, no le han dicho tómate esto o simplemente relájate, hay que seguir indagando. O sea, tenemos datos cada vez más certeros de que el síndrome de intestino irritable puede producir un montón de síntomas que los explica el tener mal el intestino. Entonces, ¿yo a qué les animo? A que
ostras, a lo mejor, pues mira, ese dolor de tripa ya lo he hecho mío, porque esto es otro problema que estamos viendo. Convivimos con un dolor durante... Un dolor puede ser un dolor realmente o otro dolor de otro tipo, ¿no? Yo qué sé. Ya lo hacemos tan nuestro que lo normalizamos. Lo asumes, lo normalizas. Eso es. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor cuando vas cumpliendo años te empieza a aparecer unas cefaleas que, imagínate, has ido al neurólogo y te dicen que no tienes nada. Ostras, pues vamos a pensar que a lo mejor el intestino tiene algo que ver. Entonces, yo siempre lo que digo es, no es que hay que ir al médico por cualquier cosa que te surja, no. Pero si tú ya has sido estudiado y hay síntomas que te están apareciendo y que no encuentras una explicación, casi siempre la explicación la vas a encontrar en el intestino. Y ahí es cuando hay que consultar. Silvia, yo te tengo que preguntar en este podcast sobre los probióticos, que en tu libro te extiendes un montón y lo explicas, la verdad que súper bien, y me ha gustado mucho esto de ponerles los nombres y los apellidos para saber quién es quién. Entonces me encantaría que me leyeses qué significa el Lactobacillus casei DN 114. ¿A qué corresponde cada una de estas cosas? Para que la gente sepa leerlos. Claro, mira, esto es una cosa importante, ¿no? Los probióticos, cuando los compramos, tienen eso, el nombre y los 2 apellidos. Entonces, en este estudio que decíamos de los microbiólogos, que cuando buscan las bacterias les ponen nombres y apellidos, son ellos los que tienen la culpa de que tengan estos nombres, ¿no? Entonces, lo primero es lo que conocemos como el orden, ¿no? de la bacteria, que es un grupo concreto. Luego está el género, la especie y la cepa, ¿no? Que es lo de Lactobacillus, yo que sé, plantarum, y normalmente suele ser una designación numérica, el segundo apellido, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo lo explico e incido mucho. Mira, a mí me pasa en ocasiones que tú mandas un probiótico y pones, imagínate, te pongo este ejemplo como pudiera ser otro cualquiera. No sé, Lactobacillus plantarum DR27, ¿no? Para un problema que tenga cualquier persona. Entonces, llega a la farmacia, le he puesto un nombre comercial que contiene esa cepa, no quiero dar nombres comerciales. Entonces, llegan a la farmacia y entonces ven Lactobacillus plantarum y le dan ese. Pero a lo mejor no se han fijado que esa cepa, ese número, el segundo apellido, no es el mismo. Entonces, esto lo cuento porque los estudios que hay para cada enfermedad son con una cepa concreta, es decir, un nombre y 2 apellidos. Y no va a ser ni va a tener el mismo fin un Lactobacillus plantarum DR27 que el DR28, me lo invento, pero para que entendamos. Porque a lo mejor el que ha demostrado eficacia para la depresión es el que termina en 27 y no el que termina en 28. ¿Vale? Entonces, esto sí que es importante porque muchos de los fracasos de tratamientos con probióticos es por esto, porque creemos que cualquier probiótico nos sirve para todo y es que no es así. O sea, y también a lo mejor suena políticamente incorrecto, pero hay ciertos probióticos que, primero, no tienen estudios que avalen realmente su eficacia, pues porque no han comprobado que esa cepa vaya bien para el estrés, y sí que han visto que una cepa que es Lactobacillus plantarum, el 28, sí la tiene y entonces lo sacan con la misma indicación, pero no tiene estudios sobre eso. Entonces, qué importante es el darnos cuenta que la eficacia y el resultado en tu cuerpo va a depender de que ese nombre y 2 apellidos se cumplan. O sea, que siempre el nombre y los 2 apellidos y sobre todo que sean bajo prescripción del médico, ¿no? Que te diga el médico exactamente qué probiótico necesitas. Si es que lo necesitas antes de ponerte a tomarte tú una suplementación que igual ni siquiera es necesario. Sí sabemos, y me pareció súper interesante porque además otra escuchante del podcast me pidió que en algún momento, por favor, hablase de las infecciones genitourinarias y en el libro sí que hablas del papel que tienen los probióticos
probióticos y me interesa particularmente porque parece ser que uno de los mayores problemas es el aumento del riesgo de desarrollo de resistencia microbiana como resultado del tratamiento regular con antibióticos, ¿no? Y esto se puede tratar das como varias alternativas y entre ellas incluyes los probióticos. ¿Nos lo explicas un poco? Claro, mira, ahí tenemos como dos cosas, ¿no? Las infecciones urinarias de por sí, es decir, personas que tienen infecciones de orina continuamente y repetidamente, que muchas de ellas, no sé si esto lo has oído alguna vez, terminan de tanto usar antibiótico, les terminan prescribiendo la vacuna que llaman ahora, ¿no? Para cortar esas infecciones de orina y suele ir bien. Pero la mayoría de esas infecciones de orina, sobre todo cuando son tan repetitivas, el origen son de bacterias que vienen del intestino, por probablemente una permeabilidad aumentada, que pensemos que el intestino, las vías urinarias y la parte genital, sobre todo en mujeres, están muy próximas. Entonces, es súper fácil que bacterias del intestino pasen a los uréteres, a la vagina y demás. Entonces, claro que se puede tratar con probióticos, porque lo que nosotros vamos a hacer, tenemos dos opciones, o tratar con probióticos que vayan a nivel intestinal para evitar ese paso de bacterias, o incluso probióticos a nivel vaginal, ¿vale? A mí se me ha dado el caso de muchas mujeres, curiosamente, que te vienen a la consulta diciendo, es que tengo candidiasis vaginal de repetición, pero voy al médico, al ginecólogo, me hago el cultivo y no me sale la cándida, no me crece y tengo los mismos síntomas que aquella vez que me salió la cándida. ¿Esto por qué es? Pues precisamente es por esto, porque al final lo que están pasando son hongos, es que tenemos cándidas en el intestino, pasan a la vagina y muchas veces no las pillas en el cultivo, pero te están dando los mismos síntomas que si la tuvieras. Entonces, claro, muchas de estas mujeres, las pobres desesperadas, porque parece que se inventan hasta los síntomas, ¿no? Entonces, esto lo que nosotros solemos hacer es poner unos probióticos concretos para mejorar este tipo de afecciones. Incluso, ya digo, hay probióticos que se pueden poner la capsulita metida en la vagina y ayudan muchísimo también, no solo óvulos, no óvulos con antibióticos, sino el propio probiótico. Entonces, esto a muchas personas les ha ayudado mucho, porque ya no solo porque le quitas los síntomas, porque les quitas de estar tomando antibióticos que encima están generando problemas en su microbiota. Total. También hablabas del papel de los probióticos en este podcast que hablamos tanto de la piel, en la dermatitis atópica y un poquito más en la psoriasis, aunque todavía no hay como mucha evidencia. Respecto a la dermatitis atópica, ¿qué se está viendo ya? Mira, nosotros lo que estamos viendo, estamos haciendo ahora un estudio con dermatólogos en la atopia. Bueno, ha habido siempre varias corrientes, ¿no? Que decían que si la dermatitis atópica, bueno, aparte tiene mucho que ver la microbiota de la piel, lógicamente, ¿no? Pero también es verdad que para dermatitis atópica y rosácea se usan muchas veces antibióticos, que al final afecta a la piel y afecta al intestino. Entonces, lo que se ha visto en muchas ocasiones, y estos ya son estudios más antiguos, parecía que si la bacteria esta que tenemos en el estómago, el Helicobacter pylori, tenía relación con todos los procesos cutáneos, una cosa que se conoce como sobrecrecimiento bacteriano, que es un exceso de bacterias en el intestino delgado también, y luego una disbiosis en el intestino grueso. Nosotros estamos haciendo ahora un estudio con los dermas en los que pacientes con dermatitis atópica, antes de que ellos les pongan ningún antibiótico, ningún nada, les estamos haciendo un estudio de microbiota. Ahí sí que hacemos test de microbiota, porque lo que queremos ver es efectivamente si este grupo de población tiene alguna alteración común. Les estamos haciendo el test del sobrecrecimiento bacteriano y lo que te puedo decir hasta ahora es que sí que hay un desequilibrio de microbiota a favor de unas bacterias muy concretas y sí que tienen exceso de bacterias en el intestino delgado. Y lo que estamos haciendo, como hemos comprobado eso, es tratando estas dos cosas, las dos cosas que te acabo de decir, mejora mucho la sintomatología y luego los dermas, los tratamientos que ponen son quizá
entre comillas, menos invasivos, ¿no? A lo mejor no requieren un antibiótico oral, a lo mejor puede ser solo cutáneo o en ocasiones por el picor un corticoide, porque ya digo que eso, que al final pues usan eso, antibióticos, corticoides para acné, rosácea y todo esto, ¿no? Y la verdad es que sí que estamos viendo que hay bastante relación. Otro dato interesante, y ya termino con los probióticos, es su uso para el estreñimiento crónico, ¿no? Algo de lo que sufren muchísimas mujeres. ¿Cómo ayudan los probióticos y qué les podemos recomendar? Pues mira, efectivamente, el estreñimiento crónico es, a diferencia es que del síndrome de intestino irritable, que una variedad es el síndrome de intestino irritable tipo estreñimiento, es que el estreñimiento lo que tienen es que no van al baño, pero no les duele la tripa. Entonces, que aparte de los probióticos, que es algo bueno y hay unas cepas muy concretas para ellos, en el estreñimiento crónico funcionan muy bien los prebióticos, que es esto que podemos usar con la alimentación para que nuestras bacterias del intestino mejoren. Es decir, el alimento a las bacterias para que crezcan. ¿Por qué? Porque nosotros eso lo podemos conseguir pues dando, por ejemplo, tomando inulina, mucílagos, determinados tipos de fibras que lo que son prebióticas, es decir, que cuando lleguen al intestino, en la fermentación van a producir una serie de sustancias muy útiles, como pues el ácido butírico y todos esos ácidos, que lo que van a hacer es mejorar la microbiota y a su vez van a mejorar la frecuencia defecatoria. Porque en los pacientes con estreñimiento crónico, en muchos de ellos lo que se ha visto es que, no en todos, pero en muchos se ha visto que hay un exceso de un bichito que son arqueas. Es un tipo como de arañitas, ¿no? No son bacterias ni virus, son arañitas. Estas arqueas lo que producen es metano. El metano, en laboratorio, un gas. En condiciones de laboratorio, el metano se ha visto que enlentece el tránsito intestinal. Es decir, que si nosotros con esos prebióticos que te comento y determinados probióticos hacemos que la carga de estos bichitos bajen, el metano va a bajar y van a ir mejor al baño. Es que no ir al baño es terrible, Silvia. Sí. Es que merma mucho la calidad de vida. Mucho la calidad de vida. Silvia, ha sido fascinante charlar contigo. Me gustaría que aprovechases este final del podcast para que lanzases tú un mensaje que quieres que la gente tenga en cuenta para que cuide de su intestino. ¿Qué les dirías? Mira, yo, fíjate, más que cuiden el intestino, veo tanta gente que lo está pasando tan mal, que llegan con tanta desesperación y sobre todo muy afectados psicológicamente, que yo lo que les digo es que mejorando el intestino pueden mejorar muchísimos de sus síntomas, o sea que esto no es, ya no hay salida, que luchen, quiero decir, que indaguen para poder para que alguien les pueda ayudar a mejorar el intestino y que desde luego, si hacemos una alimentación correcta, siempre, yo creo que es como todo, siempre con profesionales que te puedan ayudar. Gestionamos esto que hemos dicho del estrés. De verdad es que se van a acabar esas dietas tan restrictivas, van a poder tener una calidad de vida, ¿no? Muchos de estos pacientes y de estas personas es que no salen, no tienen vida social por los problemas que tienen, ¿no? A nivel cutáneo, a nivel articular, a nivel de muchas cosas. Entonces, claro que se puede mejorar la salud digestiva, pero lo más importante es que si mejoramos nuestra salud digestiva, es una inversión a corto, a medio y a largo plazo. Entonces, siempre que algo nos resuene de que algo está pasando que no nos cuadra, esto suena como muy mágico, pero yo lo he vivido con mucha gente, ¿no? Yo es que sé que no estoy bien, algo me está pasando porque esto no me pasaba y demás. Escúchate, porque probablemente tú eres eres el que mejor te conoces. Y entonces, escúchate y probablemente si te pones en buenas manos, se acertará y te pondrán el intestino mucho mejor y tus problemas de otro tipo mejorarán, seguro.
Silvia, millones de gracias. Ha sido un placer viajar contigo por la microbiota, ese fascinante viaje por el intestino. Hemos aprendido sobre el nervio vago, sobre los probióticos, un montón de información. Muchísimas gracias y espero que vuelvas al podcast. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ti. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast, regálame unas estrellas y déjame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.